Hola jóvenes, sean bienvenidos a esta clase, comenzando con el corte número 3. Avanzamos de esta forma. El corte número 3 tiene por título Cálculo diferencial. Nos vamos a adentrar a él en primer lugar con lo que va a ser la introducción al cálculo diferencial. ¿Qué es cálculo diferencial? ¿Qué se imaginan ustedes por cálculo diferencial? ¿Lo han oído? ¿Han conversado con alguien acerca de este tema, del cálculo diferencial? Posteriormente vamos a ver el tema de las sucesiones. En primer lugar, trabajaremos con la sucesión geométrica. Para lo que es la introducción como cálculo diferencial, les he puesto un video. Es un video de la maestra Teresa Sánchez Vieira. Es un video corto que los va a adentrar como introducción a lo que es cálculo diferencial. Lo que hemos visto en las clases anteriores es de que en el corte número 1 vimos lo que eran los conjuntos. El corte número 2 nos adentramos al tema de las funciones. Les recuerdo acerca de las tareas. La tarea número 5 va a vencer el día miércoles 5 de mayo a las 11 de la noche. La tarea número 4 vence el día de hoy lunes a las 11 de la noche y la tarea número 3 ya venció y eso fue el día 28, el miércoles a las 11 de la noche. Vamos entonces a la primera clase de este corte número 3. Tendríamos que considerar lo que es una sucesión. Vamos a decir que una sucesión es una serie de números donde el número posterior sigue al anterior conforme una regla, condición o fórmula determinada. De ahí que la sucesión aritmética va a ser en donde los números están relacionados en forma de suma o resta, es decir, la regla sería para avanzar al siguiente número tendríamos que considerar en términos de suma o resta. Fíjense cómo sería. Les voy a mostrar estos ejemplos. El número 1, tenemos aquí una sucesión, es un conjunto de números y es un conjunto de números donde al visualizarlos vamos a ver una cierta lógica en ellos. Comenzamos observando el 2 y para llegar al número 6 debemos de sumar 4 unidades. Eso significa que la regla se puede visualizar de esta manera. Para avanzar al siguiente número se tienen que sumar 4 unidades. Para avanzar al siguiente número se deben de sumar 4 unidades. Observen, si no, 2 más 4 son 6, más 4 son 10, más 4 son 14. Si nos dijeran quién está en el siguiente lugar, pues tendríamos que decir el 18, luego sería el 22, luego el 26 y así continuaría la sucesión. Aquí tenemos que considerar en primer lugar algo importante que sería el lugar en donde está cada uno de los números. Lo tendríamos que visualizar así. En el primer lugar se encuentra el número 2 y ahí le vamos a asignar una letra que es la variable donde se va a encontrar el lugar. Quiere decir que si la letra I es igual a 1, estaríamos pensando que en el lugar 1 se encuentra el número 2. Si la letra I es igual a 2, entonces estaríamos pensando que en el lugar número 2 se encuentra el número 6. Si la letra I es igual a 3, en el lugar número 3 se encuentra el número 10. Observen entonces esa lógica. Si la letra I es igual a 4, en el lugar número 4 se encuentra el 14. Si la letra I es igual a 5, en el lugar número 5 se encuentra el 18 y así avanza. Entonces, I representa el lugar en donde se está encontrando el número en la sucesión. Veamos este otro. Tenemos esta sucesión de números 1, 6, 11, 16. Estaríamos pensando entonces, ¿cuál es la regla? ¿Qué número se le está agregando al número 1 para pasar al número 6? Pensamos que es el número 5. Obsérvenlo. 1 más 5 es 6. Ese número se le tiene que sumar al 6 para llegar al siguiente número. 6 más 5 es 11. El siguiente sería 11 más 5 es 16. ¿Ya vieron cuál sería el siguiente? 16 más 5 es 21. 21 más 5 es 28. 21 es 26. 26 más 5 es 31. 31 más 5 es 36. Y así continuaría la serie. Ya hemos observado entonces de que la letra I representa el lugar en donde se encuentra cada uno de los números. Si I es igual a 1, en el lugar número 1 se encuentra el 1. Si es igual a 2, en el lugar número 2 se encuentra el 6. Y igual a 3, en el lugar número 3 se encuentra el 11. Igual a 4, en el lugar número 4 se encuentra el 16.
Esa es la sucesión aritmética. Les presento otro ejemplo. Es el número 3. Dice que ahora la sucesión son 6, 8, 10, 12 y así continúan los números. Observen la lógica. Los números están aumentando. Ya vieron que de 2 en 2, 6 más 2 es 8. Más 2 es 10. Más 2 es 12. Más 2, 14, 16, 18 y así continúan. Se va repitiendo lo mismo. La letra I representa el lugar donde se encuentra cada número. Si I es igual a 1, en el lugar 1 se encuentra el 6. I es igual a 2, en el lugar número 2 se encuentra el 8. En el lugar número 3 se encuentra el 10. En el lugar número 4 se encuentra el 12. En el lugar número 5 se encontrará el 14 y así van a continuar. Eso es lo relacionado con la sucesión, en este caso la sucesión aritmética. Necesitamos una fórmula que nos describa todos los números relacionados a la sucesión aritmética. Esta es la fórmula que describe la sucesión. A subíndice 1 es igual, A subíndice I más bien es igual a A subíndice 1 más la letra D, que va a multiplicar a I menos 1. Necesitamos saber quiénes son cada uno de estos elementos. Se los describo. A subíndice 1 va a significar la fórmula para encontrar cualquier número de nuestra sucesión. A subíndice 1 es el número inicial de la sucesión. La letra D es la diferencia que hay entre cualquier número posterior menos cualquier número anterior. La letra I, como se dan cuenta, es el lugar donde se encuentra el número en la sucesión. Por ejemplo, para el número 1, A subíndice 1, el primer número de la sucesión, en este caso sería 2, A subíndice 1 es igual a 2. La diferencia, es decir, la resta entre cualquier número posterior menos cualquier número anterior, en este caso sería 6 menos 2 es igual a 4. 10 menos 6 es igual a 4. 14 menos 10 es igual a 4. Es lo que habíamos encontrado antes. Ahora nada más lo formalizamos, quiere decir que esa sería la diferencia. Cualquier número posterior menos cualquier número anterior, en este caso la diferencia va a ser igual a 4. Observen que nosotros en un principio lo hallamos en términos de suma, es decir, para avanzar desde el 2 hacia el 6 se requieren 4 unidades, pero la fórmula está descrita en términos de una resta, de una diferencia, que finalmente nos va a llevar a lo mismo. Para el ejemplo número 2, A subíndice 1, el primer número de la sucesión es 1, y la diferencia, número posterior menos número anterior, 6 menos 1 va a ser igual a 5, 11 menos 6 va a ser igual a 5, 16 menos 11 va a ser igual a 5. En este caso, la diferencia es igual a 5. Cualquier número posterior menos cualquier número anterior nos va a dar la diferencia, que como les había mencionado, también se puede encontrar de la otra forma, pensando en la suma. Cualquiera puede ser importante, puede representarla. Nosotros estamos trabajando en términos de la fórmula es la diferencia. Vamos con el número 3. En el número 3, A subíndice 1, el primer número de la sucesión es 6. Y luego la diferencia, cualquier número posterior menos cualquier número anterior, en este caso, es muy directa y se visualiza rápido. 8 menos 6 es igual a 2, 10 menos 8 es igual a 2, 12 menos 10 es igual a 2, significa que la diferencia en todo momento, para este ejemplo, va a ser igual a 2. Esa es la sucesión aritmética en su primera parte, en su presentación. ¿No hay duda? Avancemos a la siguiente. En este caso, como les había mencionado, A subíndice 1 va a ser igual a 2, la diferencia es 4. En este caso, A subíndice 1 va a ser igual a 5, perdón, a 1 y la diferencia es 5. Y para este, A subíndice 1 es igual a 6 y la diferencia es igual a 2, lo que habíamos observado. Con esto ya podemos realizar los ejercicios, vamos hacia allá. Es el ejercicio número 1 acerca de la sucesión aritmética. Aquí les debo de comentar lo siguiente. Los ejercicios que les puse son ejercicios que están uno continuo del otro, pero con poco espacio. Entonces he ampliado el espacio y estos ejercicios se los voy a mandar en un archivo cortito, en un nuevo archivo para que lo tengan directamente y puedan realizar los ejercicios y después mandármelos con la fotografía. O si quieren copiarlos en su cuaderno y tomarle la foto, no hay ningún problema.
Por otro lado, les he puesto esta nueva parte que dice compruébala. Entonces el ejercicio en términos generales es así. Dice, encuentra la fórmula que describe el término general de las siguientes sucesiones aritméticas y compruébala, es decir, comprueba la fórmula para los dos primeros números de la sucesión. Entonces le he agregado esto de comprobar la fórmula para los dos primeros números. Fíjense cómo se resuelven los ejercicios. No deben de ser difíciles. En primer lugar, el número 1 dice 2,5,8,11,14. Sí, es una sucesión aritmética. Ya sabemos que debemos de encontrar las dos primeras partes iniciales de la fórmula. Primero, ¿quién es el primer número en la sucesión? Eso va a ser a subíndice 1. Y segundo, ¿cuál va a ser la diferencia? Cualquier número posterior menos cualquier número anterior. Observen que el primer número de la sucesión es 2. Y la diferencia, pues no es complicada. Cualquier número posterior menos cualquier número anterior. 5 menos 2 es 3. 8 menos 5 es 3. 11 menos 8 es 3. 14 menos 11 es 3. Quiere decir que la diferencia va a ser igual a 3. Es lo que habíamos señalado. Segunda parte importante, encontremos la fórmula que describe la sucesión. La fórmula es la que les he mencionado. A subíndice 1, perdón, a subíndice I, cualquier número que vamos a encontrar de esa sucesión va a ser igual al primer número de la sucesión, que es a subíndice 1, más la diferencia que multiplica a cualquier lugar que nos estén solicitando menos 1. En este caso, lo que tenemos que hacer es sustituir porque ya tenemos valores. Fíjense en la sustitución. Sería a subíndice 1, el primer número de la sucesión, ya quedamos que es 2 y está señalado. Más, dice la fórmula, la letra D es la diferencia que va a ser igual a 3, ya lo tenemos. Luego entre paréntesis dice multiplicar por I menos 1. En este caso, la letra I es la variable que va a estar involucrada con la fórmula y debe de ser parte de la fórmula. La respetamos tal cual, I menos 1. Hacemos las operaciones. Las operaciones que continúan es que 3 multiplique a la letra I y cuando se termine 3 va a multiplicar a menos 1. Quedaría de la siguiente manera. El 2 se sigue respetando. Y entonces ya va a ser la operación de multiplicación. 3 por I va a ser igual a 3I. 3 por menos 1 es menos 3. Hacemos las operaciones. En este caso sería 2 menos 3 y 2 menos 3 va a ser igual a menos 1. Pero fíjense que se va a ordenar de esta manera. Primero vamos a poner 3i y luego ya el resultado de la operación. Quedaría entonces 3i menos 1. Ya tenemos la fórmula que describe esta sucesión. Eso quiere decir que con la fórmula ya nosotros podemos escribir cualquier número que nos soliciten en la sucesión. Si dice el ejercicio, comprueba tu fórmula para los dos primeros números de la sucesión, entonces vamos a aplicar esta fórmula y vamos a comprobar que esa fórmula seguía para estos dos números y por supuesto para todos los números que nosotros queramos. Fíjense cómo funcionaría, la comprobamos para los dos primeros números. Esta es la fórmula a subíndice, bueno, estamos comprobando para el primer número. En lugar de a subíndice I, estamos escribiendo a subíndice 1. Significa que se va a comprobar la fórmula para el primer valor. Dice la fórmula escribir a subíndice 1 más la letra D por I menos 1 es la fórmula. Sustituyamos. A subíndice 1 es igual a 2. Sí, el primer número en la sucesión, ya vieron que es 2. Luego dice, más la diferencia que es 3 por I, quedamos que I indica el lugar en donde se encuentra el número en la sucesión. Eso significa que este 2 se va a encontrar en el primer lugar, es decir, I va a ser igual a 1. Por eso se ha escrito 1 y dice la fórmula menos el número 1. Se hacen las operaciones. Esta es la que se realizaría. 1 menos 1 va a ser igual a 0. Va a quedar 2 más 3 por 0. Es obvio que 3 por 0 va a ser igual a 0. Y entonces solamente queda 2 más 0 y 2 más 0 es igual a 2. Significa que el primer número de la sucesión debió de ser 2. Sí, aquí está, es 2. Vamos a comprobar con el segundo número. Ahora, por supuesto, y deberá de tomar el valor de 2. Vean cómo quedaría. La fórmula se va a aplicar ahora con el lugar número 2. Va a ser a subíndice 1 más D por I menos 1, que es la fórmula. Sustituyamos. A subíndice 1 va a ser igual a 2, el primer número en la sucesión. La diferencia es 3.
y multiplica, dice la fórmula, a i menos 1, pero ahora estamos en el segundo lugar y toma el valor de 2 menos 1. Es obvio que 2 menos 1 va a ser igual a 1, por eso quedaría 2 más 3 por 1. 3 por 1 va a ser igual a 3, y entonces quedaría 2 más 3, y 2 más 3 es igual a 5. Significa que el segundo número en nuestra sucesión es 5. Claro, aquí está. De esa manera podríamos comprobar para cualquier número en la sucesión, si quisiéramos quién está en el lugar número 15, pues entonces sustituimos, pero ahora la letra I deberá de tomar el valor de 15. Se hacen las operaciones y vamos a encontrar quién se encuentra en el lugar número 15. Le estamos comprobando la fórmula para cualquier número en la sucesión. Yo solamente les menciono que la comprobemos para estos dos números y con eso ya quedaría asentado, o espero que quede asentado para los demás números. Vamos con el siguiente ejemplo para que vayan tomando confianza. Es el número 2. Dice que ahora la sucesión aritmética es 4, 9, 14, 19. En primer lugar diremos cuánto vale A, el primer número en la sucesión, y cuánto vale D, la diferencia. Vean qué sencillo. El primer número en la sucesión es 4 y la diferencia 9 menos 4 es igual a 5, 14 menos 9 es igual a 5, 19 menos 14 es igual a 5. Quiere decir que A va a ser igual, es 4 y la diferencia va a ser 5. Ya tenemos los primeros elementos. Vamos a comprobar ahora cuál es la fórmula que va a describir esta sucesión. La citamos como hace un rato, es la misma fórmula para la sucesión aritmética. Vamos a hacer las sustituciones, ya solamente quedaría sustituir. Acuérdense que la letra I, como parte de la fórmula, debe de considerarse como una variable, es decir, como la letra I. Ya cuando queramos encontrar cierto número en la sucesión, es como ya vamos a decir en qué lugar la queremos. Por el momento encontraremos la fórmula, que va a ser igual, dice la fórmula, la letra A subíndice 1, el primer número en la sucesión, que es 4. Posteriormente más la diferencia, que como ya se dieron cuenta es 5, que multiplica a i menos 1. Aquí lo que se hace inmediatamente es verificar que 5 va a multiplicar a i y 5 va a multiplicar a menos 1. Quedaría entonces de esta manera, el 4 se respeta, 5 por i es igual a 5i, 5 por menos 1 es igual a menos 5. Se hacen operaciones igual que hace un rato. Pensamos en la operación aritmética involucrada, 4 menos 5 es igual a menos 1, pero se va a poner el 5i en primer lugar y va a quedar 5i menos 1. Ya tenemos la fórmula que va a describir esta sucesión. Es A subíndice i es igual a 5i menos 1. Ya la podríamos comprobar en cualquier lugar. Fíjense cómo lo podríamos hacer mentalmente. En el lugar número 1, i toma el valor de 1 y quedaría 5 por 1, que es 5 menos 1 es igual a 4. En el lugar número 2, i toma el valor de 2, 5 por 2 va a ser igual a 10, menos 1 sería 9, ¿sí? En el lugar número 3, y toma el valor de 3, 5 por 3 es 15, menos 1, 14, sí, aquí está. Ya vieron que se cumple para cualquier lugar. La queremos en el lugar número 20, pues multiplicaríamos 5 por 20 menos 1, es decir, 5 por 20 va a ser igual a 100, 100 menos 1 sería 99, en el lugar número 20 se encontraría el número 99. Yo les he mencionado en el ejercicio que solamente la comprobemos para los dos primeros números de la sucesión, y es lo que vamos a hacer. Para el primer número sería A subíndice 1, y aquí está la fórmula, A1 más D por I menos 1. Ya tenemos valores. A subíndice 1, el primer número en la sucesión es 4, más la diferencia que es 5, que multiplica, dice la fórmula, a I menos 1, pero como estamos encontrando el número en el primer lugar y toma el valor de 1, va a quedar 1 menos 1. Es obvio que 1 menos 1 es 0, nos quedaría 4 más 5 por 0, 5 por 0 es 0 y quedaría 4 más 0, y 4 más 0 es 4, lo que habíamos observado antes, el primer número de la sucesión es 4. ¿Quién sería el segundo número de la sucesión? Lo comprobamos de la misma manera. A subíndice 2 sería la misma fórmula aplicada, 4 como A subíndice 1 más la diferencia que es 5, que va a multiplicar a 2 menos 1, ¿sí? Porque ahora estamos nosotros encontrando el lugar donde I toma el número 2, el valor de 2, el lugar número 2.
Es obvio que 2 menos 1 va a ser igual a 1 y quedaría 4 más 5 por 1. 5 por 1 va a ser igual a 5 y va a ser 4 más 5 y 4 más 5 es 9. Lo que esperábamos, ya se comprueba la fórmula en el lugar número 2. Así podríamos encontrar cualquier número en la sucesión. ¿Ya mejor? Les presento el ejercicio número 3 para que ya con esto quede todo mejor. Dice que ahora es 7, 9, 11, 13. Vean la sucesión. El siguiente número, ¿ya vieron cuál sería? 15, 17, 19, 21, 23. ¿Ya vieron que en esta sucesión se está aumentando de 2 en 2? Veamos cuál es la fórmula que dirige la sucesión. En este caso, necesitamos reconocer rapidísimo quién es el primer valor de la sucesión y cuál es la diferencia. A subíndice 1 es 7, el primer número en la sucesión. Vean qué fácil la diferencia. 9 menos 7 es 2, 11 menos 9 es 2, 13 menos 11 es 2, quiere decir que la diferencia es 2. A subíndice 1 es 7, diferencia 2. Vamos a encontrar la fórmula. La fórmula para cualquier número sería A subíndice 1 más D por I menos 1. Hagamos la sustitución. A subíndice 1 es 7 y la diferencia es 2, entonces va a quedar 7 más 2 que multiplica a I menos 1. Igual que hace un rato, se multiplica 2 por I y se multiplica 2 por 1. Entonces va a quedar 7 más 2 por I es 2I. Y 2 por menos 1 es menos 2. Se hace la operación, acuérdense que esta operación es la que hemos estado haciendo primero. 7 menos 2 es 5, pero primero se pone el número con la variable y quedaría 2i más 5. Hemos terminado y esta es la fórmula que describe la sucesión aritmética. Así de sencillo se puede encontrar la fórmula. Vamos a comprobarla con los dos primeros números. Igual que hace un rato, a subíndice 1, que es la comprobación para el primer número, va a ser a subíndice 1 el primer número de la sucesión más la misma fórmula. Sustituyamos. A subíndice 1 ya se dieron cuenta que es 7 más 2 por i menos 1, es decir, estamos en el primer lugar, es por eso que i toma el valor de 1 y sería 1 menos 1. Es obvio que 1 menos 1 va a ser igual a 0 y queda 7 más 2 por 0. 2 por 0 es 0. 7 más 0 va a ser igual a 7. El primer número en la sucesión es 7 y efectivamente es el que tenemos. El segundo número en la sucesión, trabajamos la misma fórmula, sería ahora a subíndice 2, va a ser igual a subíndice 1, el primer número en la sucesión, más la diferencia por i menos 1. Sustituyamos, el primer número en la sucesión es 7, la diferencia es 2. Como estamos comprobando la fórmula en el segundo lugar y toma el valor de 2, y va a quedar 2 menos 1. Es obvio que 2 menos 1 es 1 y quedaría 7 más 2 por 1. 2 por 1 va a ser igual a 2 y va a quedar 7 más 2, que va a ser igual a 9. Ahí tienen. Esa es la fórmula. Así es como se comprueba la sucesión aritmética. Para cualquier número simplemente estamos haciendo las sustituciones. ¿Lo vieron complicado? Ojalá que no. Ojalá que hayan comprendido el tema y que ya puedan adentrarse a los ejercicios de la tarea. Acuérdense, yo les voy a subir el espacio, ejercicios con el espacio suficiente para que si quieren trabajarlos ahí lo pueden hacer, o si no en su cuaderno, en hojas normales, me pueden mandar los ejercicios, porque lo que les puse es un espacio muy pequeño y de seguro no van a poder trabajar en ese espacio. ¿Sí les quedó claro? Espero que sí. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense. Hasta pronto.